Este es el Hisense A7K, en este caso el tamaño de 50 pulgadas. Es un modelo del 2023, se comercializa aún aquí en Colombia y en muchos países. Los modelos 2024 aún no llegan. La pregunta de si lo recomiendo o no es un rotundo sí en la gran mayoría de casos, pero todo depende de algunos aspectos muy relevantes o medianamente relevantes para algunas personas. El primero, el sistema operativo. En la gran mayoría de países se podría conseguir con sistema operativo Android con capa de personalización Google TV. Pero por lo menos aquí en Colombia y en otros pocos países de Sudamérica y probablemente de Asia y Oriente Medio y tal vez en Europa, se consigue con este sistema operativo Vida, que tiene algunas cosas medianamente negativas y otras cosas muy buenas. Las cosas medianamente negativas tienen que ver con las aplicaciones, porque aún carece de aplicaciones populares o muy populares, como por ejemplo la aplicación Max aún no está disponible. Star Plus tampoco está disponible, aunque eso tampoco sería un problema porque se supone que a mediados de año Star Plus y Disney Plus se van a fusionar. Y este sistema operativo sí cuenta con Disney Plus, tiene también Apple TV, Prime Video, Paramount Plus, ViX, Claro Video, DirecTV Go, Win Sports, Pluto TV, que son aplicaciones muy populares aquí en Colombia y probablemente también en otros países. Pero por ejemplo no cuentan con aplicaciones como IPTV para aquellos a quienes quieran acceder de pronto a contenido gratuito o un poco más económico. Pero el sistema operativo Vida, en cuanto por ejemplo a diseño, funcionalidades y ubicación de menús, realmente no es tan malo. Personalmente a mí me gusta más en esos aspectos en comparación por ejemplo a Android, bien sea puro o con Google TV, pero es algo muy personal. Además, en todos los televisores con sistema operativo Vida que he analizado hasta ahora, me parece que ese sistema operativo viene muy bien optimizado aún en la gama baja. Ese es un modelo, digamos que de gama baja o de gama de entrada, y me parece que viene muy bien optimizado, responden muy bien las aplicaciones en cuanto a apertura, carga de videos, adelantar o retroceder, bien sea que el contenido esté en rango dinámico estándar o que cuente con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, bien sea HDR10, HDR10+, o Dolby Vision o HLG. También me gusta mucho este acceso rápido al menú, carga muy rápido este menú para poder cambiar los modos de imagen que ofrece cada contenido. Eso sí, las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden añadir ni se pueden quitar, pero también pasa en la gran mayoría de televisores. Hasta ahora solamente he visto que en los televisores Sony permiten quitar o añadir las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o HLG, pero en el resto de televisores con sistema operativo Vida o Android o WebOS o Tizen, el alto rango dinámico HDR10, HLG, HDR10+ o Dolby Vision solamente se activa o se desactiva de forma automática. Retomando entonces, este modelo lo recomiendo porque tiene una cantidad de brillo más que buena teniendo en cuenta a la gama a la que pertenece. Recuerda, es gama de entrada. Tiene una precisión de colores buena en términos generales, a pesar de que es un modelo con panel VA, aunque probablemente en algunos países, tal vez algunos tamaños, se pueda conseguir con panel ADS o IPS, y en ese caso la precisión de colores podría mejorar un poco más, además de los ángulos de visión, porque este modelo con panel VA no tiene buenos ángulos de visión, lo cual es normal. Tiene una uniformidad de colores grises más que aceptable. El rendimiento en escenas oscuras no es tan bueno como a algunas personas les podría llegar a agradar, pero eso se puede solucionar un poco decreciendo el parámetro retroiluminación. En cuanto al escalado de imagen, está bien, no es lo mejor que puedes encontrar, pero ningún televisor te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja.
En el área gaming rinde bien, es un modelo compatible con los 60 Hz hasta el 4K, pero no te recomiendo jugar con Dolby Vision porque noté mucho efecto de ralentización, algo de efecto ghosting. Mientras que al jugar con HDR10, que es la tecnología más común, noté que el resultado mejora muchísimo en cuanto a fluidez. Este modelo es compatible con frecuencia de actualización variable, el estándar de frecuencia de actualización variable global. Y me parece que el rendimiento con HDR10 es muy bueno en general, decreciendo el efecto ghosting y mejorando notablemente la experiencia en cuanto a manejo del movimiento. Pero debes tener en cuenta que este modelo no es compatible con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, por lo cual es muy probable que cuando observes contenido de este tipo a través de aplicaciones de streaming o a través de un decodificador de señal digital o a través de la señal TDT y ese contenido tenga muchos movimientos rápidos, es probable que puedas percibir algo de efecto judder o efecto de vibración. Pero realmente desde mi punto de vista es algo muy leve y en la gran mayoría de casos no me parece que sea algo molesto ni terrible. En cuanto a sonido, está bien, me parece que no es la experiencia más potente ni envolvente, pero desde mi punto de vista, para la gama a la que pertenece, es un buen sistema de sonido en cuanto a nitidez, y la cantidad de distorsión ahora al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad es realmente muy mínima. Aunque en cuanto a la potencia general teórica se supone que en el manual es de 24 watts, pero lo dudo mucho porque normalmente los tamaños de 50 pulgadas no suelen traer esa cantidad de potencia, tal vez sea de 20 watts o tal vez de 18 watts, eso no lo he podido corroborar. Pero como te digo, el rendimiento en general, ese tamaño de 50 pulgadas me parece que está bien. Entonces, para resumir, lo recomiendo sí. Más aún si en tu país lo puedes conseguir con sistema operativo Android puro o normalmente viene con capa de personalización Google TV. Rinde muy bien en términos generales, entonces digamos que los únicos dos puntos negativos o medianamente negativos son el sistema operativo Vida, porque carece de muchas aplicaciones, aunque eso lo puedes solucionar conectando una Android TV Box o un Google Chromecast u otro dispositivo con otro sistema operativo con mayor variedad de aplicaciones. Y el otro punto medianamente negativo tiene que ver con los ángulos de visión, que no son buenos debido al hecho de que tiene panel VA. Pero si vas a estar siempre frente al televisor, eso no será un problema. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Lo comprarías, sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esta forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.